Buenas tardes nuevamente, ¿me confirman audio, por favor? Sonido, sonido, ¿me escuchan, por favor? ¿Me confirman audio? Buenas tardes, doctor, si se escucha. Ahora, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar entonces con estas cifras de física moderna. ¿Me confirman si están viendo la pantalla, por favor? Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, entonces, para retomar con lo que yo les mostré en la web, en donde le hicimos énfasis a analizar la primera parte, lo que está relacionado con el ejercicio uno del control de lectura, de la ejecución del, de la presentación y del video correspondiente, y alcanzamos a trabajar entonces con el simulador de GeoGebra, y allí les hice pues una introducción y les mostré a grosso modo el manejo del simulador, ¿sí? ¿Tienen preguntas de esta parte? ¿Alguno de ustedes pudo adelantar algo para saber entonces si comenzamos y entonces le damos prioridad a los ejercicios que tenemos allí de cálculo? Nosotros hicimos todo este análisis durante nuestra segunda reunión, que se llamó Web Conferencia 1, ¿sí? Hasta ahí estamos todos. ¿Por qué tan calladitos? Eder, ¿me escucha? Luis, Pablo, Sí, señor. Wilson. Bueno, listo. Entonces, continuamos entonces Uy, qué con... pena, profesor, es que tenía acá una falla con el micrófono. Pues ya estoy acá. Bueno. Entonces, lo que les Gracias, estaba profe. hablando, ¿cierto? En la primera sesión, en la web del curso, ya abordamos entonces toda esta parte de la solución del ejercicio uno y del ejercicio 2. Allí pues abordamos detalladamente qué es lo que hay que hacer con el simulador, cómo van a hacer la presentación y el video de sustentación. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a comenzar entonces acá con los ejercicios entonces relacionados con la contracción de la longitud y la dilatación del tiempo. Bueno, entonces para eso, entonces yo les voy a hacer una presentación acá, en donde vamos a hacer un resumen de lo que tenemos que hacer nosotros acá. Entonces vamos a avanzar. Bueno, entonces este es nuestro segundo encuentro para la tarea 2. Entonces en ese momento la idea es que ustedes ya tengan avanzada esta primera parte para poder continuar entonces con esos ejercicios de cálculo. Sin embargo, si hay alguno de ustedes que tiene alguna pregunta, este es el momento de hacerla antes de continuar, ¿sí? Entonces los escucho si tienen algo que preguntar, algo que aclarar de la sesión pasada, sino para darle vía libre entonces a lo que entonces por contra de la dilatación del tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a repasar acá? Entonces vamos a tener en cuenta el experimento de Michelson-Morley, que ya lo abordamos, los postulados de la relatividad especial, tiempo propio y longitud propia, factor de Lorentz y una aplicación a los ejercicios. Y por último, vamos a tener pues un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, bienvenidos. Entonces, lo que vamos a hacer entonces es a profundizar en la dilatación temporal, contracción de la longitud, y vamos a abordar el tema relacionado con la energía y momentum lineal relativistas. Esos son los ejercicios que están planteados en el ejercicio 3 y 4. Para ello, entonces, yo les propongo aquí unos ejercicios que
abordan esos contenidos, esos tópicos, pero no son exactamente iguales, para que lo tengan presentes. Que entonces en esta sesión vamos a trabajar unos ejercicios que son muy similares. ¿Me siguen hasta allí, por favor? Alguien que me confirme. Sí, ingeniero. Listo, bueno, entonces yo aquí les voy a hacer entonces una pregunta y que me gustaría que ustedes allí intentaran resolverla, intentaran de una vez familiarizarse con las ecuaciones. Y el ejercicio entonces dice que hay un astronauta que debe escapar de una lluvia de meteoritos y la nave viaja con un factor de Lorentz de 3.2. La distancia segura a la que debemos llegar en la nave es de 6.5 por 10 a la 9 metros. La distancia media de la nave. Entonces aquí vienen unas preguntas ya relacionadas con estos tópicos. ¿Cuánto tiempo tiene la nave para escapar? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tiempo tiene para escapar estando en la base? ¿Cuánto tiempo mide el astronauta? O sea, ahí hablamos de, eh, ese sería el tiempo de la base y aquí sería el tiempo propio. ¿Y qué distancia mide la nave? Entonces vamos a abordar allí entonces estos tópicos. Vamos a ver entonces acá, pero quiero hacerlo entonces de una manera más didáctica y vamos a trabajar entonces acá con esta plataforma que se llama iDrew, en la cual yo les puedo compartir este enlace y ustedes pueden allí también interactuar. Entonces vamos a hacer un ejercicio muy similar. Déjenme yo como eso acá un momentico, no se me vaya atrás la para acá esto. Listo, entonces tenemos este. Listo, entonces el problema propuesto es entonces escape de una lluvia de meteoritos. ¿Me confirma si están viendo la pantalla de iDrew? Bueno, están muy silenciosos. Entonces vamos a mirar entonces, vea, un astronauta se encuentra en una nave espacial flotante en una región cercana a Júpiter. En un momento dado, una lluvia de meteoritos se dirige a su posición a la velocidad de la luz. Todos sabemos que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Entonces, para evitar ser alcanzado, la nave del astronauta debe alcanzar una distancia segura antes del impacto. La nave puede viajar con un factor de Lorentz de 3.2. Entonces, el factor de Lorentz no tiene unidades, es simplemente un factor de corrección relativista que vamos a utilizar para poder entonces entrar a resolver estos problemas. La sugerencia es que siempre entonces conozcan o extraigan los datos del problema, ¿sí? Entonces vamos a extraer los datos y vamos a mirar cuáles son las ecuaciones que vamos a necesitar. Entonces, la primera con que vamos a interactuar es esta, que es el factor de Lorentz. Ustedes lo están viendo aquí, ¿sí? Sí, correcto. Entonces, bueno, entonces con este factor de Lorentz, nosotros podemos entrar a jugar allí en ejercicios en donde no nos van a preguntar por la velocidad de la luz, porque la velocidad de la luz, pues ya conocemos que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo aproximadamente. Pero con el factor de Lorentz podemos entonces entrar a despejar la velocidad o a conocer realmente el factor de Lorentz. Entonces, como el factor de Lorentz relaciona la velocidad eh, relativa del objeto con la velocidad de la luz, nosotros aquí podemos hacer un despeje matemático para encontrar la velocidad en términos del factor de Lorentz, ¿sí? Entonces, lo que tengo yo aquí es el factor de Lorentz y lo que voy a hacer posteriormente es despejar el valor de V, o sea, el valor de la velocidad que debería tener entonces la nave para poder eh, salir de esa zona de riesgo con la lluvia de meteoritos. Entonces acá la tenemos. Entonces, esta es la velocidad ya en términos del factor de Lorentz. ¿De dónde viene esta ecuación de la velocidad? Si ustedes quieren allí, ustedes pueden hacer este despeje, pueden despejar de allí la velocidad y verificar que es este mismo valor. Entonces, para eso necesitaría ayuda de uno de ustedes que me ayuden entonces para despejar de aquí la velocidad. ¿Qué tendría que hacer yo? ¿Qué operaciones tendría que hacer yo? Para que ustedes me ayuden acá. Para ver de dónde sale esa ecuación de la velocidad. Entonces, para despejar esa expresión, ¿qué tendríamos que hacer primero que todo? ¿Qué nos está estorbando?
Aquí que nos está estorbando. El radical, El radical. ¿Y cómo quito un radical? elevando al cuadrado al otro lado de la expresión. Exactamente. Entonces, vamos a elevar al cuadrado en ambos lados de la expresión. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, yo coloco aquí esto para que me quede igual acá. Listo, entonces voy a elevar al cuadrado. Voy a colocarle aquí a esto unos paréntesis. Bueno, aquí era este. Vamos a colocarle solo el paréntesis, ¿sabes? Entonces, exactamente. Entonces la operación inversa de, de la radicación es la potencia, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado en ambos lados de la ecuación. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Listo. Entonces cuando yo elevo al cuadrado en ambos lados de la ecuación, entonces vemos que me va a salir entonces uno ¿sobre quién? Entonces me va a salir uno dividido ¿quién? Entonces vamos a copiar lo que nos quedó. Como ya nos quedó la raíz, ya nos quedó el denominador sin raíz, ¿cierto? Ya nos quedó de esta manera. ¿Y esto es igual a quién? A gamma al cuadrado, ¿cierto? Eso es igual a gamma al cuadrado. Listo. ¿Qué debo seguir haciendo acá para poder despejar esta velocidad? ¿Qué operación deberíamos hacer a continuación? ¿Quién me ayuda? Voy a colocarla aquí, voy a hacerla aquí un poquitico así para que no esté. Entonces vamos a hacer aquí, vamos a despejar entonces esto. Entonces para poder yo despejar, yo lo que podría hacer es primero resolver esto, ¿cierto? Primero resolver esta fracción. ¿Y cuánto me da esta fracción? Entonces sería, ¿cierto? Vamos a resolverla por completo. ¿Cómo me queda entonces la fracción? Me quedaría hacia al cuadrado, ¿cierto? Si al cuadrado, ¿qué? Menos v al cuadrado, ¿cierto? Si al cuadrado menos v al cuadrado, ¿sobre quién? Sobre ese cuadrado. Resolví esta fracción, ¿estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo, ingeniero. Listo. En el siguiente paso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar entonces aquí para despejar v. Entonces, lo que vamos a hacer es que en este lado me quedó c cuadrado, ¿cierto? Por extremos y medios. C cuadrado sobre c cuadrado menos v cuadrado. ¿Sí o no? No. Me queda esto así. Y esto es igual a gamma al cuadrado, ¿cierto? Como la idea es despejar entonces la velocidad, como tenemos que despejar la velocidad, el siguiente paso para despejar esto, espérenme, yo hago algo aquí para que esto no quede aquí tan apeñuscado, yo me llevo esto para otro ladito acá mientras lo vamos resolviendo. Entonces voy a hacerlo aquí a un ladito para que no nos perdamos. Entonces vamos acá, ¿sí? Entonces vamos a despejar esto. ¿Quién es entonces la velocidad? ¿Qué tendría que hacer yo para despejar esta velocidad? Entonces tendría este lado c cuadrado igual a gamma al cuadrado por lo que está aquí abajo, ¿sí? Esto sería entonces una parte del despeje. Para poder entonces devolverme, resuelvo, ¿cierto? Resuelvo acá. Entonces vamos a resolver aquí. ¿Cómo despejar c cuadrado? Entonces aquí tengo c cuadrado y a este lado tengo entonces, eh, tengo gamma al cuadrado por c cuadrado, gamma al cuadrado por c cuadrado, menos gamma al cuadrado por v cuadrado, ¿cierto? ¿Me siguen hasta ahí, muchachos? Sí, ahí vamos, Listo. Entonces, correcto. correcto, ¿cierto? Bueno, aunque, bueno, Ahí aquí sería ya factor común, ¿cierto? hay que tener factor común, aunque aquí, pues, este paso sobraba, porque lo que yo puedo hacer es bajar este r acá a dividir con el c cuadrado, ¿cierto?
C cuadrado lo bajo a dividir con el R cuadrado y aquí me queda igual a C cuadrado menos V cuadrado, ¿cierto? Ahí me siguen. O sea, yo aquí les estoy mostrando es la primera parte que les está pidiendo cómo despejar la velocidad, ¿sí? Entonces, como esa ecuación no está explícita allí, pues yo les estoy mostrando dónde la vamos a sacar. Entonces aquí, ayúdenme a despejar quién es V cuadrado. V cuadrado, ¿quién es? Ese cuadrado, ¿cierto? C cuadrado menos ¿quién? Gamma al cuadrado. O sea, paso este B positivo, ¿cierto? Este lo dejo positivo y esto de aquí lo paso negativo. Véanlo acá. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Despejemos V. Despejemos V. ¿Cuál es la velocidad entonces? La velocidad relativista, que es igual. Entonces, la inversa de la potencia es ¿cuál? Raíz cuadrada. La raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos aquí nosotros es la raíz cuadrada de toda esta expresión. ¿Sí? Entonces, acá, para que nos quede más visualmente más agradable, nosotros aquí podríamos factorizar ese cuadrado, ¿cierto? Entonces aquí nos queda factor común, nos queda c cuadrado, ¿cierto? C cuadrado, ¿factor de quién? De 1 menos 1 sobre gamma cuadrado. ¿Sí? ¿Se lo vieron? Correcto. Y ahora, ¿cuál es la raíz cuadrada de c cuadrado? Sí. Entonces, por eso nos sale c como constante y nos queda solamente esta expresión de acá. Entonces, esta es la velocidad teniendo en cuenta entonces el factor de corrección de Lorentz. Esto que yo les acabo de hacer aquí eh, es el resumen de esta expresión que yo les estoy mostrando acá, ¿sí? Entonces, antes de yo, de alguna manera, eh, mostrarles esta ecuación de velocidad, pues hay que saber de dónde sale, ¿cierto? ¿Y de dónde sale? De este despeje, ¿sí? Sale de este despeje y aquí entonces nosotros encontramos esa ecuación de la velocidad, ¿sí? Esta es la ecuación de la velocidad. Lo voy a colocar aquí, lo voy a colocar con rojito, muestra a ver si me la deja colocar aquí con rojito. La forma le voy a colocar el trazo que sea con trazo color rojo. Ese no es un rojo, este. Entonces, esta es la ecuación de la velocidad, ¿sí? Vamos ahí, ¿bien? Bueno, entonces acá tenemos ya entonces. Entonces, ayúdenme entonces a encontrar esa velocidad. ¿Qué habría que hacer aquí con los datos que tenemos en este ejemplo? Entonces, ¿qué datos tenemos? O, ¿qué datos tenemos? Entonces tenemos la distancia segura es de 6,5 por 10 a la 9 metros. Aquí no tenemos la variable distancia. Tenemos el factor de Lorentz que es de 3,2. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que aquí el factor de Lorentz es ¿cuánto? 3,2. Entonces, lo que yo voy a hacer entonces es reemplazar. Voy a reemplazar todos estos valores con los valores que son reales. Entonces, ¿cuánto vale C? Es 3, ¿por cuánto? 3 por 10 a la 8, ¿qué? 3 por 10 a la 8, ¿qué unidades son? Metros sobre segundo. Metros sobre segundo, muy bien. Entonces 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y aquí tenemos 1 menos 1 sobre gamma al cuadrado. ¿Cuál es el valor de gamma en este caso? 3,2. 3,2. Entonces teníamos 3,2 y ya resolvemos entonces esto.
matemáticamente cuánto nos da esto, ¿sí? Entonces, yo les pregunto, para hacer esos cálculos, ¿ustedes qué utilizan? ¿Qué elemento utilizan? La calculadora normal. Sí, la calculadora normal. Bueno, si ustedes quieren de pronto tener unos datos eh, de una manera técnica, ¿cierto? Donde ustedes puedan tener en GeoGebra uno puede hacer esos cálculos. Entonces, por ejemplo, si yo escribo aquí 3 por 10 elevado a la 8, 3 por 10 elevado a la 8 por, y aquí entonces voy a meter entonces quién, por quién es. Entonces es EQRT, la raíz cuadrada de quién. Entonces aquí de 1 menos quién. 1 dividido 3.2 al cuadrado. Vamos a ver si me funciona. Verifiquemos si nos da lo mismo, por favor. Verifiquemos si eso nos da lo mismo. Nos da, ¿qué número es eso? 28, 49, 75, 327.88. Ah, lo estoy escribiendo, perdón. Entonces, bueno, ya vuelvo acá para ver el resultado. Entonces, según la calculadora, alguien que tenga la calculadora y que me verifique, por favor, el resultado que yo acabo de encontrar acá. Entonces, esto es 28, 49, 75, 327.88. Esto es metros sobre segundo, ¿cierto? Esto es metros sobre segundo. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es expresarlo en notación científica, ¿cierto? Entonces, si yo corro una coma, sería 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4, 10 a la 5, 10 a la 6, 10 a la 7, 10 a la 8. O sea que sería 2 puntos por, esto sería por 10 a la 8, ¿cierto? Si aproximamos acá 8,49, entonces el 49 está más cerquita del 50 que del 40. Entonces lo que nosotros podemos es aproximar a 2,85. Entonces aquí si quieren le colocan el aproximado 2,85 por 10 a la 8 metros sobre segundo, ¿sí? Ese sería entonces la velocidad de la nave. Pregunta, ¿ese dato es consistente con la realidad, sí o no? Sí, Cuando nos damos cuenta que no es consistente, cuando nos da una velocidad superior a la velocidad de la luz. Ahí entonces nosotros podemos tener ahí, venga, esto estando por encima de la velocidad de la luz, no, eso no puede ser. Mientras que 2,85 está muy cercana a la velocidad de la luz, pero está por debajo, ¿cierto? ¿Me siguen hasta ahí, queridos estudiantes? Alguno que tenga calculadora y que me verifique, por favor, ese dato si es verdad. Alguno que me colabore allí. sí, ingeniero, da ¿Sí? 2,85 por 10 a la 8 metros sobre segundo, correcto. Exacto. Entonces, observen que ese dato lo arroja la calculadora como tal, pero si uno quiere tener un dato más exacto, pues lo puede hacer en GeoGebra donde ustedes quieran. Bueno, entonces, el siguiente paso, ¿cuál es? El siguiente paso, entonces, es determinar el tiempo medido en la base, ¿sí? El tiempo medido en la base. Entonces, yo voy a ocultar esto acá. Voy a ocultar esto aquí para que lo hagamos de nuevo, que ese yo ya lo había rayado. Entonces, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer para esto? Entonces, vamos a tener en cuenta, entonces, eh, de dónde sale, dónde podemos despejar el tiempo. Entonces, esta es la interpretación clásica de la distancia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se calcula la distancia? Velocidad por tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Mm. Distancia es velocidad por tiempo.
Y velocidad es distancia sobre tiempo. Entonces, aquí podemos despejar el tiempo. Entonces, ¿qué es el tiempo? Es la distancia sobre la velocidad. Como aquí me están preguntando el tiempo medido en la base, ¿sí? O sea que en la base yo no voy a tener entonces un factor de corrección relativista porque la base está quieta, la base no se está moviendo, ¿cierto? La que se mueve es la nave. Entonces yo lo adapto al ejercicio, entonces voy a calcular el tiempo de la base, entonces es igual a la distancia de la base sobre la velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo ya tengo los datos. Yo ya sé que el ejercicio me da que la distancia a la base es cuánto. Desde la perspectiva de la base espacial es de 6,5 por 10 a la 9 metros. Entonces voy a tomar ese dato. Y voy a utilizar entonces la expresión que me permite entonces modelar eso. Entonces, ¿cuál sería ese cálculo? ¿Cuál es el tiempo? Entonces, ¿el tiempo quién es? Vamos a reemplazar. Entonces, ayúdenme. ¿Cuál es la distancia de la base? 6,5 por 10 a la 9, ¿cierto? Y ya tenemos la velocidad. La velocidad nos dio entonces aproximadamente 2,85 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Aquí podemos entonces, podemos que simplificar algo. Entonces aquí las unidades metros con metros se me simplifica, ¿cierto? Y aquí tengo 10 a la 9 con 10 a la 8. Aquí se me simplifica esto. Entonces, felizmente, ¿cuál es el resultado? ¿El resultado cuál es? Entonces sería 6,5 por 10, o sea, 65 dividido 2,85. Entonces voy a hacerlo. 65 dividido 2,85. Me da 1300 sobre esto, pero no me dio el decimal. Voy a utilizar la calculadora entonces acá, que este me dejó mal. Calculadora. Entonces sería 65 dividido 2,85. Entonces nos da aproximadamente que el tiempo es de 22,8 segundos. Aquí nos da 22,8 y la unidad es segundos. ¿Sí? Entonces aquí ya lo saco aparte. Voy a colocar entonces también esta aquí aparte para que la tengamos presente. Esta es la velocidad. Factor de desarrollo, entonces voy a colocar aquí este trazo que sea rojito. Y voy a colocar aquí. Entonces, velocidad igual a 2,85. Y aquí tenemos entonces que el tiempo de la base, tiempo medio en la base espacial es de ¿cuánto? De 22,85 segundos. Bien, entonces vamos a continuar acá con el ejercicio. Entonces voy a tomar aquí todo eso, lo voy a borrar y vamos a analizar entonces, ya analizar el tiempo medido en la nave. Entonces, cuando nosotros vamos a tomar el tiempo en la nave, ya tenemos que tener en cuenta que como la nave es cercana a la luz, entonces tenemos que utilizar un factor de corrección. Si esta velocidad fuera, por ejemplo, una velocidad en tierra como la que nosotros manejamos, 100 kilómetros por hora, 120 kilómetros por hora, estas velocidades son consideradas muy pequeñas y ahí ya no aplicaría el factor de Lorentz. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos entonces nosotros expresar el tiempo o esa diferencia de tiempo? Entonces, en la diapositiva yo les tenía acá que es el diferencia, o sea, la diferencia de tiempo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el tiempo medido en la nave y aquí tenemos el tiempo propio, perdón, el tiempo del observador en reposo y el tiempo de un observador que va a una velocidad cercana a la velocidad de la luz. Entonces aquí lo tenemos. Es la diferencia de tiempo sobre, ¿este quién es? Este gamma, va a aparecer tanto, se llama factor de Lorentz, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que el tiempo de la nave es igual entonces al tiempo del medido en la base sobre
el factor de Lorentz. Y aquí entonces vamos a calcularlo. Entonces, ¿cuál es el tiempo medido en la base? ¿Cuál fue? ¿Cuánto nos dio? Nos dio 22.8 segundos. Alguno que me confirme si me están escuchando, que no estoy aquí hablando solo yo hace rato. ¿Sí están ahí? Sí, No correcto, sé si están ingeniero. ahí. Ah, bueno, listo. Bueno, bueno. Entonces sería sobre el factor, perdón, sobre gamma, que sería entonces 3.2. Entonces, con este resultado podemos encontrar entonces cuál es el tiempo medio en la nave, que sería 22.8 y yo 3.2. Pues vamos a hacerlo. Tenemos entonces 22.8 dividido 3.2. Eso nos da Siete siete punto punto uno. ciento veinticinco. Eso. Entonces eso nos da 7.1 segundos. ¿Eh? 7.1 segundos. En el ejercicio que nos piden hallar, adicionalmente, nos piden hallar la distancia medida desde la nave. Entonces ahí vuelve y juega. Como estamos hablando de una distancia medida desde una nave que va a una velocidad muy grande, tenemos que tener entonces eh, la definición acá, que es por la contracción de la longitud. Entonces, por definición, ¿cuál es la contracción de la longitud? Entonces, la longitud es igual a la longitud propia, o sea, la longitud medida sobre el factor de Lorentz. Entonces vamos a ejecutar eso acá. Entonces, esa distancia de la nave sería entonces la distancia medida en la base sobre el factor de Lorentz. Y ya sabemos entonces que la distancia de la base es ¿cuánto? 6.5 por 10 a la 9. Y con el factor de Lorentz 3.2 obtenemos que es 2.03 por 10 a la 9. Entonces analicemos acá. Eh, la distancia medida desde el reposo, aquí la tenemos, ¿cuánto es? 6.5 por 10 a la 9. Pero desde la nave, ¿cuánto medimos? ¿Cuánto medimos? Y se los voy a resaltar, aquí tenemos. Esta es la distancia que nosotros medimos desde que arrancamos antes de subirnos en la nave. 6.5 por 10 a la 9. Pero en los cálculos de la nave, observen cuánto midió. ¿Cuánto midió? Midió 2.03. ¿Qué pasó con esa longitud? Con esta y con esta. ¿Qué pasó con esa longitud? ¿Se alargó o se encogió? Se encogió. Se encogió. Eso es lo que se llama la contracción de la longitud. Pero al tiempo le pasa algo diferente. Vamos a mirar acá entonces en el tiempo. Observen que el tiempo aquí también, el tiempo en la nave fue de 7.1, pero el tiempo en la base fue de ¿cuánto? De 22.8. O sea que el tiempo que midieron en reposo fue de 22.8, ¿cierto? Pero en realidad en la nave midió 7.1 segundos. Entonces, con este ejercicio, nosotros podemos entonces concluir aquí acerca de los postulados de, de la relatividad de Einstein. Entonces, podemos concluir que el astronauta debe partir 22.81 segundos antes del impacto, ¿sí? O sea que debe anticiparse 22.8 segundos antes del impacto. Desde la nave, el viaje solo duró 7.13 segundos debido a la dilatación del tiempo. Y la distancia en la nave, desde su perspectiva, la nave recorre 2.03 por 10 a la 9, mucho menos que la medida desde la base. Entonces aquí es donde con un ejercicio de aplicación se fundamenta entonces esta parte de la teoría de la relatividad de Einstein. ¿Sí? ¿Me siguen hasta el momento, jóvenes? Sí, ingeniero. ¿Cierto? Bueno, si ustedes quieren, yo les puedo dar acceso a este iDrew para que ustedes tengan esto que nosotros estamos rayando acá y ustedes lo puedan rayar. Ahorita que terminemos, entonces lo podemos mirar. ¿Sí? ¿Cómo se siente entonces para el segundo ejercicio?
Bien, de una. De una, bueno. Entonces aquí tenemos un ejercicio que es muy similar al de la tarea. Entonces les voy a proyectar el de la tarea que dice. Bueno, el de la tarea aquí decía, vea, entonces ojo, imagine que se encuentra a bordo de una nave espacial ubicada cerca de una estrella que está a punto de explotar. En el momento de la explosión se libera un pulso de radiación que va con velocidad c. Para garantizar la seguridad de la nave se debe alcanzar una distancia mínima d. O sea que esta es la distancia segura. Entonces aquí en este eta, ustedes van a reemplazar su último número del documento, ¿sí? Y van a empezar a hacer entonces el desarrollo. El desarrollo que a partir de aquí, ¿sí? Entonces calcule el tiempo medido por un observador en la estrella. Entonces, el tiempo medido que tarda la nave en alcanzar la línea de seguridad. Y también el tiempo medido de un tripulante en la nave, o sea, el tiempo propio. Entonces aquí hablamos del tiempo normal, ¿cierto? Y vamos a hablar del tiempo propio, el que está en la nave, ¿cierto? Y la estructura es muy parecida. Escriba los datos conocidos, escriba las variables incógnitas, escriba las ecuaciones necesarias para resolver el problema, desarrolle y escriba todos los pasos matemáticos para la resolución. ¿Cuáles son esos pasos matemáticos? ¿De qué hablan allí? Son estos que yo les acabo de mostrar. Esos son los cálculos matemáticos que hay que hacer y hay que incluir entonces en esta primera ecuación, justificar de dónde sale ese despeje de v, ¿cierto? Porque esta ecuación ustedes la pueden encontrar por allí, pero la idea es que ustedes hagan ese despeje y muestren allí entonces todos estos pasos, ¿sí? Entonces aquí con esto que nosotros hicimos, prácticamente estaríamos abordando este ejercicio que aparece aquí, que es el ejercicio 3. Bien, entonces vamos con el ejercicio 4. Entonces el ejercicio 4 nos habla de momento lineal, masa y energía relativistas. Entonces, aquí vamos a hablar entonces de los moles, ¿sí? Este es el ejercicio como tal que ustedes van a desarrollar. Yo les propongo entonces, de manera análoga, que trabajemos entonces con ese ejercicio que es muy parecido. Aquí yo no, ya no les estoy hablando de un muón que entra a la atmósfera terrestre, sino que es de un electrón. Entonces dice, un electrón en reposo tiene una vida media de 10 microsegundos. En notación científica, que es 10 microsegundos. ¿Cuál sería ahí la unidad? Bueno, la unidad no. Es por 10 a la menos 3. Micro, Pues mm, es, piénselo bien. No, porque a la -3 sería mili. Micro es de 10 a la -6. Entonces, 10 a la -6 microsegundos, ¿cierto? En el laboratorio, un investigador mide una vida media de 30 microsegundos, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué pasó? Eh, aquí en reposo él tiene una vida media de 10 microsegundos, pero el investigador le midió a un electrón de esos una vida media de 30 microsegundos. ¿Qué creen ustedes que pasó con ese electrón? Estaba en reposo, se movió. ¿Será qué, qué pasó aquí para que el investigador midiera distintas vidas medias? Entonces vamos a mirar acá. ¿Qué datos tenemos? La vida media del electrón, ya tenemos el dato. Yo lo voy a escribir aquí. Esto es, esto es 10 por quién. 10 por 10 elevado a la -6 segundos. ¿Sí? Ese sería el, el electrón en reposo, ¿cierto? Luego, la vida media en el laboratorio fue 30 microsegundos. La masa del electrón es de 0,511, es MeV sobre C cuadrado. ¿Saben qué significa esa nomenclatura allí? megaelectronvoltios. Exacto. Entonces aquí hay que tener en cuenta que no lo vamos a escribir aquí yo les hago la observación, no lo vamos a medir en joules ni en kilogramos por metro sobre segundo, sino que lo vamos a trabajar en megaelectronvolts o megaelectronvolt sobre C. Bien, entonces, listo. Entonces tenemos esos datos
Este de 0.511, pues esa masa ya la midieron, ya es un dato que es conocido. Y tenemos también la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Pregunta, ¿cuál es la masa total del electrón en laboratorio? ¿Con qué energía cinética viaja el electrón? ¿Cuál es el momento lineal del electrón? Entonces, yo aquí les voy a presentar entonces, primero los datos conocidos. ¿Recuerdan cómo se llama esta letra que hay aquí para representar la vida media en reposo? La letra que Gamma, parece como una T. No, esa que parece como una T. Esa se llama tau. Entonces tenemos la vida media en reposo, cero, es el subíndice cero, es como decir inicial, ¿cierto? O sea que tiene 10.10 por 10 a la menos 6 segundos. El tiempo medido sería este de acá. Y ya vamos entonces a utilizar estos datos para hacer la solución paso a paso. Entonces, para el ejercicio 2 entonces, los datos importantes que vamos a reconocer son las variables y aquí las tenemos. Sabemos que gamma es el factor de Lorentz, sabemos que m representa la masa, E sub k representa energía cinética y E sub p energía potencial, pero no lo vamos a utilizar. Y esta p es la letra griega ρ y es el momentum lineal o momento lineal. Entonces vamos con el desarrollo paso a paso. Vamos con el desarrollo paso a paso. Entonces, necesitamos conocer sí o sí el factor de Lorentz. ¿Por qué? Porque el factor de Lorentz entonces nos va a permitir a nosotros encontrar todas estas variables que tenemos acá. ¿En dónde están estas ecuaciones? Yo aquí se las presento. Sin embargo, pues acá también yo se las voy a mostrar acá. Aquí tenemos entonces qué es la energía, ¿cierto? La energía total, cuál es la energía cinética, ¿sí? Y cómo se calcula el momentum lineal. De igual manera, pues esas ecuaciones ustedes las pueden consultar y allí entonces ustedes van a tener más herramientas para desarrollar los ejercicios. Entonces aquí tenemos ya el desarrollo de los pasos matemáticos para la resolución de las incógnitas. Entonces, ¿cuánto les da el factor de Lorentz en este ejercicio? ¿Cuánto les daría el factor de Lorentz? Entonces, ¿qué tendríamos que calcular acá? Entonces, este factor de Lorentz, ¿cuánto es? Pues vamos a hacerlo acá. Pues vamos a hacerlo aquí, la vida media, listo. Entonces, vamos a calcular entonces acá la relación entre las vidas medias. Entonces aquí tenemos, ¿qué dato nos faltaría acá a nosotros para nosotros encontrar el factor de Lorentz? ¿Qué dato nos haría falta? Entonces miremos, tenemos la velocidad del electrón. El ejercicio nos habla de alguna velocidad. Por lógica sabemos que sí, el electrón tuvo que haberse movido para poder que midieran la vida media en un lado 10 microsegundos y después 30 microsegundos. O sea que allí hubo una dilatación del tiempo, lo que nos indica que ese electrón se movió con una velocidad bastante elevada. Entonces, aquí lo que vamos a hacer nosotros es aprovecharnos de esta expresión porque nosotros tenemos el tiempo medio y tenemos el tiempo, la vida en reposo y la vida media, ¿sí? Entonces, de aquí nosotros podemos despejar el factor de Lorentz. Entonces, ayúdenme a despejar de este el factor de Lorentz. ¿Quién es? De esta expresión, ¿quién es el factor de Lorentz? ¿Cómo despejo entonces Lorentz acá? Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a despejar el factor de Lorentz. Entonces, me quedaría que es el factor de Lorentz es igual a ¿quién? Entonces sería, tau, sí. ¿cierto? Tau Sería sobre tau tau sobre sub tau sub cero. cero. Eso. Entonces, ya aquí nosotros podemos encontrar cuánto es el valor del factor de Lorentz. Entonces, ayúdenme a calcular ese factor de Lorentz con esos datos que tenemos de este ejercicio. Entonces, vamos a colocarlos acá. Serían entonces, sería 3 por 10 a la 6, ¿cierto? Vamos a colocarlo aquí. Entonces sería, tau sería 30 por 10 a la 6
y tau sub 0 sería 10 por 10 a la menos 6. Perdón, dije la 6, pero es a la menos 6. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos entonces, ¿qué es ese factor de Lorentz? Ya lo podemos despejar de acá. ¿Cuánto nos da ese factor de Lorentz aquí? Segundos con segundos se nos simplifica, 10 con 10, o sea que ese factor de Lorentz es de ¿cuánto? De 3, ¿cierto? Segundos con segundos, 10 a la menos 6 con 10 a la menos 6, decenas con decenas, y me queda entonces que el factor de Lorentz es 3. 3, ¿cierto? 3. Si en el ejercicio a mí me hubieran dado algún dato de la velocidad del electrón, ya pues simplemente lo reemplazo acá y encuentro el factor de Lorentz. Entonces ya sabemos que entonces este factor de Lorentz es ¿cuánto? 3. Ya sabemos que el factor de Lorentz es 3. Listo, ahora sí. Entonces, ¿cuál es el valor entonces de la masa relativista? ¿Cuánto es esa masa relativista? Entonces, ¿cuánto es esa masa relativista? Entonces, ¿quién es el factor de Lorentz? ¿Qué tenemos nosotros acá de los datos? Tenemos el valor de la masa del electrón en reposo, que es 0.511 megaelectronvolt sobre la velocidad al cuadrado, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer aquí es reemplazarlo. Entonces, vamos a reemplazar entonces primero el factor de Lorentz, que es 3, ¿cierto? Y lo vamos a multiplicar por el valor de m sub 0, que en este caso entonces es toda esta expresión de acá, ¿sí? Entonces vamos a hacer ese cálculo. Vamos a hacer ese cálculo. Entonces, ¿cuál es el factor el valor de esa masa? 511 por 3. Entonces sería 1.22. No, sí, 1.22. 511, 511, hagámoslo acá que se me olvidó multiplicar. Sería 0.511 por 3, 533. 1.533. Entonces, muchas gracias. Entonces, eso sería 1.533 eh, con estas unidades, ¿cierto? Entonces, sería el valor de la masa. Entonces, aquí colocamos entonces el valor de la masa con la corrección ya relativista con el factor de Lorentz. Entonces, aquí tenemos el valor de la masa. Lo voy a colocar aquí rojito para que quede bien chévere. Entonces, ya tenemos el valor de la masa, ¿cierto? Listo. Luego nos piden, ¿cómo calcular la energía total relativista? Energía total incluyendo la energía en reposo. Entonces tenemos esta expresión de aquí, ¿sí? Tenemos esta expresión de aquí. Y simplemente entonces, para calcular esa energía total relativista, entonces vamos a reemplazar. ¿Vamos a reemplazar por quién? Por los datos que tenemos. Eh, ya sabemos que este es 3, ¿cierto? Ya sabemos que la masa en reposo es de ¿cuánto? La masa en reposo es de 0.511 megaelectronvolt sobre velocidad de la luz al cuadrado. Entonces vamos a hacerlo acá de una vez. Entonces vamos a reemplazar este dato acá. Vamos a cambiar este y lo vamos a escribir entonces con esto. ¿Y cuánto vale la velocidad de la luz al cuadrado? Entonces sería 3 por 10 a la 8, por 10 a la 8 metros sobre segundo. Entonces, si le damos todo esto al cuadrado, ¿qué nos va a quedar? Pues aquí es igual a esta energía potencial entonces. Entonces tenemos acá. mm, bueno, hagamos una cosa acá. Dejémoslo en términos de c cuadrado, porque tenemos c cuadrado allí, entonces dejémoslo c cuadrado. Dejémoslo c cuadrado, ¿sí? Para que se nos simplifique c con c y nos quede entonces la energía. Entonces, ¿cuál sería esa energía cinética, esa energía relativista, esa energía total? Mm,
Sería 1.533 megaelectronvoltios sobre C cuadrado. Eh, aquí se nos va C con C. Ah, se simplifican. Sí, nos queda entonces entonces nos queda Solo 0.5 megaelectronvoltios. eso, entonces nos queda megaelectronvolts, ¿cierto? Entonces, esa sería entonces la energía eh, total relativista, ¿cierto? O sea, el E solito. Y ahora, la energía cinética, ¿quién es? La energía cinética sería esta señorita que es esta, ¿cierto? Esta señorita que es esta. Y le vamos a quitar entonces esta otra parte que es la 533. Y aquí tenemos entonces la masa en reposo que sería ¿cuánto? 0.511. Sí, 0.511 eh, megaelectronvolts sobre C cuadrado. Está aquí. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Entonces ahí vuelve y nos da C cuadrado con C cuadrado se nos simplifica y podemos encontrar entonces esa energía. ¿Cuánto nos da esa energía ahí? De 11 a 33, 22. 1.022, ok. 1.533 menos 0.511. 1.022. Listo. Entonces esto sería 1.022 megaelectron volts, ¿cierto? Bien. Y ya por último, entonces podemos calcular el momento lineal. Entonces el momento lineal ρ lo vamos a escribir entonces como eh, la energía sobre la velocidad de la luz. Entonces allí la intención es no expresarlo, o sea, no convertir la velocidad de la luz en numérico, sino dejarla expresada para poder que nos queden entonces las unidades. Entonces, ¿cuál es ese momento lineal? Entonces, el momento lineal sería entonces la energía total que sería esta, ¿cierto? La total que sería esta sobre C. Entonces, lo que vamos a cambiar es aquí, eh, colocarle aquí esto, lo vamos a colocar acá, pues sobre C, ¿cierto? Entonces sería 1.533 megaelectronvolt sobre la velocidad de la luz al cuadrado. Ve la velocidad de la luz sencillita. Entonces, este sería entonces, serían dos ejercicios que están muy relacionados con los tópicos, con los resultados de aprendizaje que estamos trabajando entonces en esta unidad. ¿Sí? Entonces, aquí les voy a hacer un paneo acá. Si ustedes quieren, le pueden tomar una captura a esto que tenemos acá para que ustedes puedan tener allí este material de trabajo. Yo dupliqué este aquí sin saberlo. Listo, entonces tenemos lo mismo. Y entonces, esperen un segundo, yo hago algo acá para que les quede este material a ustedes. Voy a ajustar acá esta parte para que me quede el despeje. Yo bajo esto para que me quede bien despeje y bien chévere aquí el de la velocidad. Pero yo les cuadro eso y yo se los mando así bien chévere. Vamos a hacer algo aquí. Voy a bajar estos datos completicos. Y voy a bajarlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rengloncitos. Voy a bajar los 7 rengloncitos. 7 rengloncitos. Entonces voy a bajar todo esto. Ahí, perfecto. Voy a bajar todo esto. Este de aquí.
No, no me va a dejar hacerlo. Tengo que hacerlo todo. O sea, que si lo puedo hacer acá. Listo, así lo quería. Listo. Estoy abriéndoles espacio aquí para que ustedes miren el despeje, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo acá. Entonces, lo que les quiero mostrar entonces es la solución paso a paso. Vamos a tener entonces acá determinar la velocidad de la nave, está bien. Sabemos el significado de esto. Sabemos que el factor de Lorentz está acá. El factor de Lorentz está acá, ¿sí? Y este es el despeje para encontrar esa velocidad, ¿sí? Entonces aquí yo se las escribo y aquí entonces aquí ya tenemos este dato y tenemos aquí el sustituyendo aquí y ya tenemos los otros daticos, aquí los tenemos. Esta lo voy a entrar un poco. Y entonces aquí tenemos ya el ejercicio hasta esta parte. Y ya para no saturar mucho estas cipas, para que nos quede un espacio para la otra, en la otra voy a darle entonces solución a un ejercicio muy similar al penúltimo ejercicio, que es perdón, al último ejercicio que el ejercicio 5 de esta parte acá de la fisión, ¿cierto? De la energía que se obtiene del núcleo atómico. Eh, en ese orden de ideas, entonces, les voy a compartir este PDF para que ustedes lo tengan allí. Lo voy a guardar para que ustedes lo tengan. Guardar en una 625 física moderna. Entonces, estamos en la tarea 2. Tarea 2. Acá entonces se los voy a guardar. Y ya acá entonces les voy a enviar a esta conversación, les voy a enviar ese archivo. ¿Les parece bien? Que se los envíe acá. No cargó. Ahora sí. Listo, entonces ahí les voy a enviar este archivo, que es lo que yo acabo de rayarles aquí en línea. Listo. Entonces ya con esta explicación, entonces ya doy por terminada las CIPAS. Espero que tengan muchos éxitos en la preparación de esta actividad. Recuerden que pueden encontrarme en Teams todos los días de 8 a 4 p.m. y me pueden escribir. Yo con mucho gusto les voy resolviendo dudas y los sábados de 8 a 1. Entonces, les agradezco mucho la puntualidad. Voy a tener la grabación para podérselas compartir posteriormente. Antes de cerrar, ¿tienen alguna pregunta? No, ingeniero, todo está claro, muchas gracias. Listo, Luis. Bueno, con mucho gusto que tengan éxitos en esta actividad. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniero, que esté muy bien, feliz tarde.